etapa intermedia que nosotros conocemos o que va entre la niñez y la adultez se denomina adolescencia. Sí, se le concibe pues como un periodo de cambios muy importantes en donde el ser humano pues se desarrolla o empieza su preparación para la vida adulta. Si antes al niño le considerábamos como pequeño, como inmaduro, como irresponsable y sobre todo como dependiente, pues en la adolescencia va a empezar a crecer, ¿sí? Va a empezar a adquirir madurez, responsabilidad y de alguna manera va a dejar de ser demasiado dependiente para que a futuro pues lo cataloguen o se sienta una persona que se ha desarrollado, maduro, responsable y sobre todo aprenda la vida independiente. Hay muchas preguntas sobre alrededor de la adolescencia, ¿no? Primero, hay personas que lo conciben desde un problema hasta una enfermedad y un proceso que de alguna manera se debe a tantos cambios que existen en esta etapa. Nosotros lo vamos a denominar como un proceso normal de cambios. La definición de adolescencia, si dada por la Organización Mundial de la Salud, lo concibe como una etapa de la vida humana que se caracteriza, ¿no es cierto?, biológicamente por diferentes cambios, en donde el ser humano progresa desde la aparición inicial de las características sexuales secundarias hasta la madurez sexual. Este concepto dado biológicamente. Psicológicamente, ¿no es cierto?, la adolescencia hace referencia a todos los procesos psicológicos mentales del individuo y las pautas de identificación que evolucionan desde que son niños hasta pues que se instauran a su máximo nivel y desarrollo en la adolescencia, pudiendo en la edad adulta pues también tener cambios significativos. Socialmente, la adolescencia es una etapa que encierra muchos cambios, desde el paso de la dependencia, inclusive socioeconómica, total a una relativa independencia, en donde el adolescente busca de alguna manera generar recursos, generar, así ya se refiere a la necesidad que tiene de tener también sus propios recursos para inclusive poder sentirse útil dentro de la sociedad. Algunas características de la adolescencia, ¿no? Entre los 12 y los 14 años, pues inicia el periodo con el cambio que habíamos mencionado anteriormente, el cambio más significativo denominado pubertad, que se caracteriza por un crecimiento rápido, características sexuales secundarias, su aparecimiento, ¿no es cierto?, y la capacidad reproductiva. También se caracteriza por tener una adaptación al cuerpo nuevo, todo lo que es la aceptación de la autoimagen, que se relaciona mucho con la imagen corporal. Comienza la separación de la familia desde el núcleo de dependencia a una posible independencia que tiene como objetivo tratar de subsistir o tratar de remediar las necesidades básicas de él. También existe la interacción con los pares del mismo sexo, la atracción por el sexo opuesto. Aquí están los primeros enamoramientos y también en relación a la familia, pues existe una ambivalencia que se podría tomar como una dependencia más que una ambivalencia, ¿no? Como camino a la autonomía. No es que rechazan a la familia, caso si es al contrario, la afectividad es desplazada a la parte social, ¿sí? Especialmente, pues como habíamos visto, al sexo opuesto. Los primeros conflictos, recuerden que la adolescencia se caracteriza por ser una etapa demasiadamente conflictiva, opcionista, desafiante, ¿de acuerdo?, hacia la autoridad. Sobre todo, la aparición de aspectos psicológicos como la rebeldía y la obstinación. También es una etapa que se caracteriza también por la impulsividad, por el cambio de humor y el pensamiento concreto que empieza
a aparecer. Entre los 14 y los 16 años se completan algunos cambios puberales en los aspectos de características sexuales secundarias. Existe también o existe el aparecimiento de una preocupación por la apariencia física. Aquí se puede dar una preocupación tanto a nivel subjetivo, ¿no es cierto? Y también a nivel de comparación con sus pares. La búsqueda de la propia identidad es muy común aquí, ¿no? Diferente a la del adulto, por ejemplo, quieren proponer sus propios códigos de comunicación en cuanto al lenguaje. Las modas, las jergas son muy comunes en esta etapa. Y también en la vestimenta. Aumenta el distanciamiento con la familia sin que, como habíamos mencionado, sin que desaparezca la afectividad y los vínculos. Al contrario, los vínculos que realizaron estos adolescentes pues servirán para integrarse a un grupo de amigos, a tener amistades, a tener mayor intimidad con grupos y a sentirse de alguna manera pertinentes. Además, la necesidad de ser aceptados en grupos sociales, lo que pudiéramos catalogarlo como un aspecto positivo, siempre y cuando estas relaciones sean sanas, ¿no? Y negativos cuando empiecen a causa de estas amistades o grupos de amigos, empiecen a desarrollar conductas o comportamientos que pudieran afectar a su desarrollo. En el proceso de identidad de la personalidad y definición de la orientación sexual, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, aparece todo lo que es los primeros rasgos de la personalidad. Entre los 14 y los 16 años, las fluctuaciones emocionales extremas hacen su aparecimiento, nuevas emociones, ¿sí? Las primeras decepciones amorosas, mayores conflictos con los padres u otros adultos, la caída de los ídolos, por ejemplo, se refiere con las cosas que creía cuando era pequeño, ¿no? El cuestionamiento de las conductas y valores, tales como la moralidad, bien lo habíamos mencionado en la clase anterior, decía discutir sobre aspectos del amor, aspectos de la justicia, cosas que no lo hacían de pequeños, ¿no? Aparecimiento de las contradicciones. Se vuelven hipercríticos de los adultos. Pareciera que no están de acuerdo con nada, pareciera que ellos quisieran realizar un mundo a su imagen y semejanza. Sin embargo, pues esto es muy característico por la sobresaturación de ideas, pensamientos en relación al mundo, ¿de acuerdo? El no ponerse de acuerdo con un adulto. No siempre pasa eso, ¿no? Recuerden que los adultos pudieran actuar de manera enfermiza, pues, tratando de sostener esto al máximo, que pues, tratando de no perder el control. Aquí es cuando se producen los castigos, los traumas, los resentimientos, ¿de acuerdo? Entre un adolescente y un adulto, por ejemplo, se escucha muchísimo cuando un adolescente le quiere levantar la mano a su padre, ¿ya? O se va de la casa, o toma actitudes muy radicales porque se vuelven en esta etapa, quieren ser más independientes, por lo tanto, a veces no se vuelven comprendidos. Y si a esto le sumamos algunas características de los padres, pues pudieran terminar en serios conflictos. Se desarrolla el pensamiento abstracto y el hipotético deductivo, ¿sí? El desarrollo cognitivo también aumenta la capacidad de razonamiento y las exigencias escolares. Y sobre todo ya en el aspecto de conductas, pues al ser impulsivos, al caracterizarles esta etapa por la impulsividad, aumentan las conductas de riesgo, tales como el consumo de sustancias psicotrópicas, inclusive conductas de riesgo cuando no pueden solucionar algunos aspectos, tales como pudieran ser muy propensos a conductas autolesivas como los suicidios. Son más egocéntricos y pues de alguna manera se sienten en la necesidad, ¿no es cierto?, de no tener límites y a su mismo, a la vez pues tienen de alguna manera problemas con los aspectos de contención. De los 17 a los 19 años pues se da la maduración biológica completa.
La aceptación de la imagen corporal, sea esta negativa o positiva, no importa, simplemente que ya se instaura cómo va a ser, ¿no es cierto? Consolidación de la identidad, empieza a saber los primeros indicios de quién es y qué hará con la vida. En ocasiones, cuando el desarrollo de él ha sido de manera óptima, ¿no? Lógico, hay algunos adolescentes que pues les toca una vida que tal vez no escogieron, pero que ahora mismo lo tienen que hacer para continuar su desarrollo. Definición de la vocación, lo necesario para lograrlo, las relaciones de pareja más estables, aparece una mayor capacidad de intimidar en sus relaciones interpersonales, relaciones más maduras, los amigos influyen menos, ¿sí? Y tratan ya a esta edad de tener sus propios pensamientos, sus propios principios. La identidad sexual de género estructurada, ¿no es cierto? Y el nivel de pensamiento ya adulto. En relación a la familia, se vuelven a las relaciones con los padres, se acercan un poco más, las relaciones se vuelven más conflictivas y la formación de valores propios. Pues se pudiera decir que el adolescente a esta edad pues tiene un código moral ya consolidado. Los cambios durante la adolescencia, pues los cambios que sufre un adolescente, primero va en su cuerpo, segundo en su forma de pensar, en la parte psicológica y en la parte social. Vamos a ver cómo influyen estos cambios, ¿no es cierto?, en su manera de comportarse, y las relaciones psicosociales parecieran ser las más marcadas durante esta etapa. Las ideas más comunes, por ejemplo, entre los adolescentes se pudiera denominar como una etapa o un periodo de cambios, ¿de acuerdo? Que puede generar mucho estrés y cargado de algunas dificultades que tienen que sortearlas, ¿no? Y un periodo caracterizado por mucha conflictividad psicosocial, desde el aspecto de empezar a cuadrar en un grupo social hasta la aceptación de las normas sociales. Entonces es un periodo bastante difícil. Entonces estamos en la capacidad de generar, ¿no es cierto?, un concepto, denominándole a la adolescencia como un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre los 13 años y su finalización entre los 19 y 20 años. Cambios durante la adolescencia. Cambios físicos, pues se refiere a cambios desde el cuerpo infantil a un cuerpo ya proyectándose a un adulto. Cambios en el pensamiento, nuevas formas de pensar, cambios en la personalidad, como descenso de la autoestima, búsqueda de la identidad y emociones nuevas, ¿no? Cambios sociales, se distancian de las madres, de sus padres, y se reúnen o se identifican más con amigos y amigas. Y los cambios físicos durante la adolescencia, pues, uno de los cambios más fundamentales son los cambios del aparecimiento de las características sexuales secundarias y también el aparecimiento de las hormonas que nos van a llevar a un cambio de humor o emociones, volviéndolos un poco más inestables, más irritables, más impulsivos, y el aparecimiento o el aumento del deseo sexual. Los cambios en el pensamiento pueden ser pensar en temas abstractos, ¿no? Amor, religión, política, cosas que ellos ya quisieran formar parte de esas discusiones. Se vuelven más inseguros, pero más idealistas, soñadores, ¿sí? Y sobre todo les caracteriza por ser rebeldes. Piensan no solo en lo que existe, sino en lo que podría existir. Esto se denomina, pues, el pensamiento hipotético deductivo. Algunas limitaciones en el pensamiento, por ejemplo, no pudiera, pues, realizar una fábula personal de una audiencia imaginaria. Esto quiere decir que en ocasiones el ser idealistas les gana, ¿no? Y pudiera, pues, ayudarles a soñar demasiadamente despiertos, haciendo que esta etapa pase rápido y sintiendo que no fue tan aprovechado.
los cambios en la personalidad durante la adolescencia. Pues habíamos dicho que se hace el aparecimiento de los rasgos de la personalidad, ¿sí? También la personalidad tiene mucho que ver con las emociones y por ende, pues, se implica a las relaciones de pareja, a las emociones que están inmersas en las relaciones de pareja. Desciende la autoestima y la valoración que hace de su propia persona. La búsqueda y el logro de la identidad también es bien marcado, ¿no es cierto? Tenemos una identidad difusa, ¿no es cierto?, que pudiéramos catalogarle como una crisis que han adquirido compromiso, ¿no? Una identidad moratoria que están en plena crisis, por ello no han adquirido compromiso alguno. La identidad hipotetizada, ¿sí?, que no hay crisis y adquieren un compromiso por presión familiar y social. Y el logro de identidad, cuando ya lo han instaurado, pues cuando el adolescente ha adquirido un compromiso para superar esta denominada cambios, ¿no? Cambios de la adolescencia. En cuanto a las relaciones familiares, pues los conflictos psicosociales aumentan. ¿Por qué? Por la forma de pensar, dice, pasar más tiempo con los amigos, querer aprender nuevas formas de relacionarse e intentar distanciarse de sus padres y madres. Sin embargo, podemos demostrar, como lo habíamos mencionado anteriormente, que estos aspectos de vínculo con la familia se retoman más tarde. También hay cambios en relaciones a sus pares, ¿no? Pasando un poco más de tiempo con sus amigos, pares, tratando de apegarse a un grupo social y sobre todo de buscar una pareja que pudiera compartir con ellos sentimientos y emociones. Uno de los problemas más puntuales o algún factor de riesgo son los medios de comunicación en los adolescentes. Pues los jóvenes en la sociedad actual, los adolescentes en la sociedad actual, al vivir los cambios de siglo, la globalización, movimientos migratorios, nuevas culturas dentro de un área social, cambios demográficos, uso de nuevas tecnologías, pudieran condicionar la adolescencia actual, llenándoles de estereotipos, de formas, de modelos poco realistas. En lo que se refiere a las relaciones sexuales, en una encuesta realizada pues, por padres de familias y algunos profesores en relación a las relaciones sexuales, pues se preguntó a padres que cuál sería la edad ideal para tener su primera relación sexual, pues, y aquí en este cuadro podemos divisarlo, ¿sí? Haciendo notar, pues, que según los chicos, vean ustedes que todas las cosas que, como tener relaciones sexuales, ir de vacaciones, ir a aspectos como a sitios como donde hay más concurrencia adolescente, pues la edad es mínima, ¿no? Ellos piensan que ya lo pudieran hacer desde mucho más temprana edad en relación a sus profesores y a sus padres. El rápido cambio social influye de modas y estilos de vida que otorgan otros países, los países desarrollados, ¿no es cierto? Les permiten, como había dicho, les hacen una sobresaturación de la moda, inclusive del aspecto de alimentación, del aspecto de comunicación, de relaciones y de cambios en su vida. Finalmente, para conversar un poco sobre este aspecto de la sexualidad y la adolescencia. El comportamiento sexual, pues durante la adolescencia se experimentan importantes cambios hormonales, ¿sí? Las influencias hormonales pudieran aumentar el deseo del comportamiento sexual. Esto es naturalmente, pero habíamos dicho que los medios de comunicación, la publicidad, el internet, de alguna manera influyen, volviéndoles a los estudiantes, pues, un contexto más erotizado, con acceso a todo el contenido que pudiera influir para aumentar el comportamiento sexual. Se han preguntado muchas veces por qué pasan, por ejemplo, la alta prevalencia del embarazo adolescente. Se debe
pudiera deberse pues a estos dos factores. La menstruación, ¿no es cierto?, un cambio trascendental en la vida de las adolescentes y niñas, pues existen también riesgos que se deberían tomar en cuenta, lo que habíamos conversado sobre los prejuicios culturales, sobre los síntomas que se asocian a esto, sobre el aparecimiento, sobre cómo llevar una vida. Frente a esto, pues combatir con lo que nos han enseñado en la sociedad, lo que nos han instaurado en la sociedad, que en muchas ocasiones pudiera no ser sano. Algunos problemas de ajuste durante la adolescencia. Existen 3 problemas fundamentales de ajuste. En primer momento tenemos a la depresión y suicidio como un estado, o como un problema, un trastorno del estado de ánimo que pudiera terminar con la vida del adolescente. Esto, pues, cuando existe un descuido y una negligencia de su medio y cuando no tiene redes de apoyo. Algunos trastornos de la alimentación, trastornos alimentarios que pudieran surgir acá, llevados por una imagen corporal alterada, distorsionada, que pudiera terminar con el descontento, ¿no es cierto?, de su cuerpo. Y algunas conductas de riesgo como hacer actos peligrosos, hacer retos, ¿de acuerdo?, consumir sustancias psicotrópicas, estar inmersos en problemas de pandillas, etc. El estado de ánimo depresivo, habíamos dicho que es un estado que se caracteriza por un estado de ánimo triste, sentimientos de culpa y angustia. La preocupación es el resultado de saber que hay un futuro. Cuando pensamos sobre el futuro y vemos que puede ser incómodo, desagradable o incluso peligroso, las personas, sobre todo los adolescentes que están formándose, se preocupan. Y pudieran pues ser de alguna manera muy decisivo en el desarrollo. El suicidio. Cuando hablamos de suicidio podemos referirnos a cosas diferentes, ideas o pensamientos suicidas. Todos alguna vez como que estamos inconformes con la vida. Sin embargo, no lo llevamos a hacer. Todos alguna vez hasta coloquialmente lo decimos, ¿no? Intentar o hablar sobre una muerte. Sin embargo, cuando existen tentativas de suicidio, ya pues son actos fallidos, inclusive algunos casos para llamar la atención y algunos casos por enfermedad, como la depresión, como estados de ánimo variantes, como problemas ya relacionados con las hormonas y los neurotransmisores que merecieran pues una atención médica, una atención psicológica a tiempo. Y el suicidio pues ya es ya el acto en sí de terminar con la vida. Algunos trastornos de la alimentación, para que no quede pues suelto un poco, el problema más grande y actualmente considerado pandemia es la obesidad, ¿de acuerdo? La acumulación excesiva, comer desordenadamente y adquirir grandes calorías. Esto todo por moda, ¿no? La sal, el aceite y el azúcar se han convertido en los alimentos o en la base de los alimentos más utilizada por la población. Y aquí en la adolescencia, pues que es un periodo de crecimiento, de descubrimiento, pues, y cuando ya lo pueden hacer libremente, cuando posiblemente ya no hay un control de parte de los padres, pudiera desencadenar una obesidad juvenil. La anorexia y la bulimia nerviosa pues, son alteraciones de la imagen corporal que se caracterizan, ¿no es cierto?, por tener conductas tanto de restricción alimentaria como de atracones, ¿de acuerdo? Si la anorexia es la falta o la pérdida de peso exagerado, pues en la bulimia pudiera ser lo opuesto. Si en la anorexia los adolescentes tratan de restringir el acceso de comida, se ven a sí mismos alterados, su percepción es alterada y se ven una imagen corporal distorsionada. Por su parte, la bulimia pues, es la incapacidad quizás de tener control sobre la comida que ingresa a su cuerpo y caracterizada por conductas compensatorias para así tratar de bajar el nivel de culpabilidad y en sus emociones también el nivel de ansiedad
frente a esta pérdida de control.